Bueno, chicos, vamos a la segunda parte de esta charla de control prenatal de cálculo de edad gestacional. Bueno, vamos aquí ahora a hablar de la segunda parte, que es el peso fetal estimado. El peso fetal estimado lo sacamos ya en fetos grandes, por encima de la semana 15, 16, y tomamos en cuenta estos parámetros. En la cabecita, el diámetro biparietal, como lo están viendo acá, el perímetro cefálico, que sería esta imagen que no se ve mucho acá. Esto sería el perímetro alrededor del abdomen, perímetro abdominal y la longitud del fémur, y con eso es que vamos a sacar la biometría, es decir, el tamaño del bebé, y calculamos el peso fetal estimado. Pero ese peso fetal estimado no tendría sentido ni valor si no lo comparamos contra una edad gestacional, para poder mirar si ese bebecito está bien o no está bien. Entonces, esto es lo que llamamos el percentil de crecimiento. ¿Qué es el percentil de crecimiento en términos sencillos, como ustedes se lo deben explicar a las mamitas? Es el puesto que ocupa el bebecito entre bebés de la misma edad. Hagan de cuenta que metemos a ese bebé en su salón de clase de primero de primaria y hacemos una fila de niños, del más pequeño al más grande. Del puesto 1 al 10, los bebés estarían como muy pequeños, pero en ese grupo particularmente hay un grupo de muy pequeños, que son los primeros 3 puestecitos, que algo grave está pasando con esos bebés porque no están creciendo adecuadamente. Y en general los primeros 10 puestos, pues vamos a ver cómo los vamos a clasificar. Del puesto 10 al 90 serían los niños normales, entre comillas, serían pequeños, medianos y grandes que dependen de la contextura de los papás. Y por encima del puesto 90, que sería este grupito, serían los bebés muy gordos, muy grandes, que ya son un poquito exagerados. Entonces, sería, en esta grafiquita sería esto. Debajo de esta línea, por debajo del percentil 10, habría un problema de crecimiento. Entre el 10 y el 90 está el mayor grupo de niños, serían los normales, y por encima del puesto 90 van a estar los muy grandes. En este grupo de pequeñitos o de muy grandes, habrá niños que estarán enfermos, en el caso de los muy pequeños por un problema de crecimiento, por un problema de la placenta, pero habrá otros niños normales. Y en el grupo de los percentiles grandes, pues habrá unos que son normales genéticamente, pero habrá otros que son hijos de mamitas diabéticas que están exagerados en el peso. Entonces, eso sería el percentil de crecimiento. Entonces, ahí vamos a clasificar lo que les decía en 3 grupos. En el percentil menor de 10 vamos a tener o son restricciones del crecimiento o son pequeños para la edad gestacional. ¿Cuál sería el que tiene restricción del crecimiento? Es decir, tiene un problema grave que toca hacer vigilancia estricta por parte de un perinatólogo. Básicamente los que están en los primeros 3 puestos, es decir, esos bebés tan chiquitos, tendrían restricción del crecimiento menor del percentil 3 siempre, independientemente de cualquier otro parámetro. Y en el grupo del percentil 3, del tercer puesto al puesto 10, tendríamos 2 opciones. O tenemos un bebé con restricción del crecimiento que está enfermito, o un feto pequeño para la edad gestacional. ¿Qué es un feto pequeño para la edad gestacional? Es un bebé sano, que es pequeño, porque tal vez constitucionalmente es así, porque su mamita o su familia es así, y uno tiene derecho a ser pequeño en la vida. Pero en ese grupo también puede haber niños que iban a ser mucho más grandes genéticamente, pero que por un problema y usualmente insuficiencia placentaria no alcanzaron su potencial de crecimiento. Y a eso los vamos a llamar restricción del crecimiento intrauterino, y son fetos que están en riesgo de morir. ¿Cómo diferenciamos a este grupo de 3 a 10? Por el Doppler fetal. El Doppler fetal es un examen que hacemos donde medimos los flujos del bebecito en la arteria umbilical, en la arteria cerebral media, en el ductus venoso, y en la mamita lo medimos en las arterias uterinas, y miramos qué tanta sangre está entrando y cuál es el comportamiento del bebé respecto a ese ingreso de sangre. Si ese Doppler está alterado, se considera que es un RCIU. Si ese Doppler está normal, se considera que es un feto pequeño para la edad gestacional, o sea, un feto sano que igual va a requerir un seguimiento especial, no tan estricto como el que clasificamos como restricción. En el siguiente grupo vamos a tener a los que están entre el percentil 10 y 90, que son los que se consideran de crecimiento normal, y por encima del percentil 90, que ya son un poquito exageradillos, es cuando hablamos de feto grande para la edad gestacional. El feto grande, hay que estar muy atentos hacia la parte final del embarazo, dado que estos bebés, cuando uno mira las tablas de crecimiento en percentiles, alrededor de la semana 39, 40, van a tener pesos por encima de 4.000 gramos, es decir, van a ser fetos macrosómicos, y hay que evaluar muy bien si le vamos a dar parto vaginal o no a estos fetos, dado pues que podría haber un problema de desproporción cefalopélvica
y de complicaciones en el momento del trabajo de parto. Aquí en esta gráfica miramos lo mismo, el percentil de crecimiento. Entonces, por ejemplo, aquí en el centro estaría el percentil 50, que es el niño promedio. Por debajo de esta lineecita estaríamos hablando del percentil 10 hacia abajo, o sea, los que tienen restricción o son fetos pequeños. Dentro de ese grupo, los que están por debajo del grupo 3 siempre tendrán restricción del crecimiento intrauterino y están enfermitos, están graves. Y por encima del puesto 90 serían los fetos grandes para la edad gestacional, que traducido en esta tabla que estamos viendo acá, que está en la calculadora gestacional que ustedes también tienen que revisar para esta presentación, tendríamos, aquí sería el percentil 50, que equivaldría a esta rayita que tenemos acá, esta crucecita, percentil 10, entonces volvemos. Por debajo del percentil, aquí lo estamos comparando contra edad gestacional. Por debajo del percentil 3, RCIU, y tiene un apellido, se llama severo, restricción del crecimiento intrauterino severo, y ese bebé está muy enfermo y requiere una vigilancia estricta por parte de los perinatólogos. Entre el 3 y 10, RCIU versus feto pequeño, entre el 10 y el 90 los fetos normales y por encima del puesto 90 los fetos grandes. Esta tablita también está en una de las hojitas de la calculadora gestacional. También les hice, dentro de las instrucciones que les di en el curso, les hice bajar esta calculadora al celular, que también la pueden bajar al computador, que se llama iFetal, es del grupo de Barcelona. Y aquí, en esta pestaña de gestacional, colocamos el peso fetal que nos da la ecografía, la edad gestacional real que tenemos al momento, no la edad que medimos. Uno cuando hace una ecografía parte de una edad gestacional. Este bebé tenía 32 semanas y 2 días y ese cálculo ya lo saben cómo lo hice por las ecografías tempranas. Es posible que al medir el bebé, como está muy grande, se vea más grande, se vea de 34 semanas 2 días porque es un bebé grande, pero no quiere decir que tenga 34 semanas, sino que tiene 32 y está muy grande, o lo contrario, si tiene un déficit de crecimiento, puede que la biometría me dé 30.2, porque lo que reportamos es el tamaño al medir al bebé para poder diagnosticar las complicaciones del crecimiento. Entonces, aquí tomamos la edad real que tiene el bebecito al momento de la ecografía, le ponemos el sexo, calculamos y nos da el percentil, pero en este caso este peso corresponde a un percentil 32 que sería normal. Aparte de, bueno, el feto pequeño para edad gestacional es un feto que les decía con Doppler normal, este es el Doppler por ejemplo de la arteria umbilical, el RCIU percentil menor de 3 o entre 3 y 10 con alteración del Doppler, este es el famoso Doppler de la cerebral media, de las arterias uterinas, que son los que medimos en el Doppler fetal. Pero recuerden que no solamente pueden haber restricciones de crecimiento por problemas de la placenta que se evalúan a través de estos flujos de Doppler, sino que también pueden haber otras causas de fetos pequeños anormales como una infección, un TORCH, un problema cromosómico como una trisomía 13 o 18, que ustedes saben que son incompatibles con la vida, ya rotaron por genética, síndromes genéticos, malformaciones congénitas, tóxicos o fármacos. Bueno, entonces ya vimos esa primera parte. Cuando hacemos un estudio ecográfico, lo primero que debemos detectar es esa alteración del crecimiento fetal, ya les quedó claro. Eso lo vamos a aclarar un poco más el día que tengamos la reunión virtual. También lo que queremos evaluar son alteraciones estructurales. Y ahí lo que queremos buscar son malformaciones fetales. Por ejemplo, miremos este feto que tiene alteraditas sus extremidades o marcadores de alteración cromosómica. Vamos a ver más adelante que es un marcador de alteración cromosómica. Y también tenemos ecografías que nos permiten de evaluar el bienestar fetal, como el Doppler que les estaba contando y el perfil biofísico que lo van a ver cuando hagan su rotación en ecografía y van a tener que revisar este tema más extensamente. Bueno, ¿qué estudios ecográficos vamos a realizar en el control prenatal? Uno podría trabajar básicamente con 3 ecografías en un embarazo de curso normal, que no sea de alto riesgo, sea un embarazo de bajo riesgo. La primera ecografía se debería hacer en primer trimestre, si es un embarazo de bajo riesgo, se podría hacer entre la semana 11-14, nos permite mirar la edad gestacional, mirar que el bebé esté vivo, que no haya un embarazo gemelar, alguna anomalía que ya se puede ver, e idealmente la norma del ministerio dice que a esa mamita se le debe hacer un tamizaje 11-14, es decir, que esa ecografía sea realizada por un perinatólogo que le haga ya el tamizaje para evaluar sobre todo síndrome de Down. Ojalá todas las mamitas pudiéramos pedirle eso, idealmente se debe hacer en la semana 13, a veces no es posible y termina haciéndolo una ecografía básica, entonces, pero para que ustedes sepan qué son los ideales y lo que dice la norma. Luego en segundo trimestre podríamos hacer una en la semana 20 a 24, ahí ya como está más grande el bebé hacemos la valoración anatómica, descartamos malformaciones, los marcadores de cromosomopatía
E idealmente esa ecografía debería ser la especial, que se llama de detalle anatómico, que es la que hacemos los perinatólogos. Todas las mamitas deberían tener esa ecografía, tienen derecho, en la norma de edad de derecho, a veces pues no ocurre, pero hay que tratar de que se les haga en esa edad. Ese es el momento ideal para esa ecografía, no quiere decir que no se pueda hacer más adelante. Si toca hacerla más adelante se hace, sino que aquí este momento es donde hay mayor sensibilidad para hacer el estudio por el tamaño del bebé y la cantidad de líquido que es suficiente para hacer un buen estudio. Y en el tercer trimestre, que ya es la parte final, alrededor de la semana 34 a 36 nos permite volver a valorar el crecimiento y detectar otras anomalías que pueden aparecer tardíamente. No es frecuente, pero pueden aparecer. Esos serían los estudios ideales en un embarazo de bajo riesgo, los que ustedes van a manejar en su rural. ¿Cuándo hacemos una ecografía más temprana? Por ejemplo, que la paciente es producto de fertilidad asistida, que tiene antecedente o riesgo de embarazo ectópico, presencia de un dispositivo, quedó embarazada con el dispositivo, quedó embarazada habiendo tenido ya la cirugía para esterilización quirúrgica, tiene una amenaza de aborto, consulta por urgencias, tiene un sangrado. Todo eso pues obviamente es una causa para hacer en urgencias esa ecografía previa a esta de la semana 11-14, pero habría una indicación. En mamitas de bajo riesgo con embarazos de curso normal no sería necesario. Estas las que le comentaba, que son las ecografías especializadas, para que ustedes tengan claro el concepto. Tamizaje 11-14, idealmente el momento chévere para hacerlo es la semana 13. Ahí lo que miramos es esto que se llama translucencia nucal, el huesito nasal. Aquí ven un signo igual a ustedes, este de abajo es el hueso nasal, y otros marcadores como el ductus venoso, como la tricúspide, que nos permiten sobre todo mirar síndrome de Down u otras trisomías y calcular la edad gestacional. Luego en el segundo trimestre, la detalle anatómico, uno mira lo que son los marcadores de cromosomopatía. Creo que más adelante tengo una diapositiva sobre eso. Y otras ecografías, estos sí ya son especializadas, quiero para que ustedes sepan que existen, que es el ecocardiograma fetal y la neurosonografía fetal, que ya son especializadas para fetos con cardiopatías y eso, pero para que ustedes sepan que eso existe, que se hace. Esto es lo que hacemos en la ecografía de tamizaje genético, mira lo que les decía, la translucencia, el huesito nasal, el ductus, esto es lo normal, esto es anormal, miramos en el corazoncito la tricúspide, esto es lo normal, lo anormal, para que ustedes sepan que esto existe, en qué consiste, en la semana 13. Estos son los marcadores de cromosomopatía, el hueso nasal hipoplástico, ahí no se habla de ausente o presente sino hipoplástico. Este es el ventrículo lateral que tenga ventriculomegalia, que sea mayor de 10 milímetros, que el pliegue nucal sea mayor de 6 milímetros, es esto aquí como en el cuello, está la cabecita. La arteria subclavia aberrante, la presencia de pielectasias, de huesos largos cortos, esto se llama foco cardíaco hiperecogénico. Entonces, no son malformaciones, sino que son pequeños detallitos que pueden tener los niños, sobre todo con síndrome de Down u otras trisomías, y que cuando empiezan a agruparse, unos mayores como esos primeros 4 y otros menores que se presenten 2 a la vez, ya empiezan a uno a hacerle sospechar, esto es una pielectasia, el riñoncito un poquito dilatado. Nos pueden suponer que hay algo raro. Esta es una tablita de índice de líquido amniótico para evaluar lo que llamamos oligohidramios o polihidramios. Oligohidramios es cuando tenemos líquido por debajo del percentil 5, acá, y polihidramios por encima del percentil 95. Es un concepto también que van a ver en su rotación de ecografía. Finalmente, la equivalencia entre semanas y meses. Recuerden que nosotros no podemos multiplicar 5 por 4, 20, 9 por 4, 36. Los meses no son de 28 días, que son 4 semanas, son de 30 y 31, que son 4 semanas y media. Como la tabla del 4 y medio no se la sabe nadie, entonces lo que hacemos es que calculamos por la fecha probable de parto los meses. Si mi fecha probable de parto es el 20 de julio, pues ahora el 20 de junio cumplo 8 meses y el 20 de mayo cumplí 7 y así sucesivamente. Entonces, por la fecha probable de parto llevamos los meses. Hay que explicarle eso a las mamitas. Esta es la foto de la calculadora gestacional, que también ustedes ya les puse una explicación de cómo usarla. Tenemos tanto la del celular como esta para hacer los cálculos rápidamente. Por favor, miren ese video que les puse en el aula virtual. Muchas gracias. Espero que en la reunión que tenemos aclaremos el resto de dudas. Hagamos un casito clínico.